Bienvenidos a nuestra serie Descubre la oración bíblica. El texto que vamos a estudiar el día de hoy es Números, capítulo 10, versículo 35 al 36, y esta es una oración de Moisés que dice así. Cuando el arca se movía, Moisés decía: «Levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando ella se detenía, decía: «Vuelve, oh Señor, a los millares de Israel». Vamos al texto bíblico de esta porción, vamos a tomar un poquito de contexto y vamos a extraer el significado y algunas aplicaciones de estas oraciones para nuestros días. Dice en el versículo 33 del capítulo 10 del libro de Números, vamos a comenzar desde ahí. Así partieron del monte del Señor camino de 3 días, y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Interesante que se mencionan 3 días para llegar al lugar de reposo, y nosotros sabemos por el Nuevo Testamento que la resurrección de Cristo, la resurrección de nuestro Salvador, pues representa el reposo. Todos aquellos que hemos recibido la salvación del Mesías de Israel, de nuestro Salvador, pues hemos entrado a ese reposo. Así que, bueno, pues aquí el arca fue camino de 3 días y dice que el Señor fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y aquí el pueblo de Israel estuvo detenido en el monte Sinaí, siendo instruidos en los mandamientos que Dios le dio a Moisés, y aquí de nuevo empieza su recorrido rumbo a la tierra prometida. Verso 34 dice: «Y la nube del Señor iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Señor, levántate, oh el que será, el que es y el que fue, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Eterno, vuelve, oh el que será, el que es y el que fue, a los millares de Israel. 2 versículos con 2 oraciones. El versículo 35 dice así: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Eterno, levántate, oh el que será, el que es y el que fue, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. ¿Acaso Dios puede tener enemigos? Pues por supuesto que los enemigos son todos aquellos que Él mismo creó con un propósito, y al final los propósitos eternos de nuestro Creador se van a cumplir y todo habrá servido para bien. Así que cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y el versículo 36 dice: y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh el que será, el que es y el que fue, a los millares de Israel. El arca del pacto representa la presencia divina, su trono de gloria, nuestra esperanza de volver a la tierra prometida y al jardín del Edén, de donde fuimos expulsados a causa de nuestro pecado. El primer versículo reafirma la constante protección divina sobre Israel en tiempos de peligro, en tiempos de peregrinaje entre las naciones, en tiempos de guerra espiritual y de adversidad. Una petición para que todos los planes del mundo espiritual en nuestra contra y en contra de todo Israel sean frustrados. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice así: pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Y en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4, también el apóstol Pablo dice: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Fíjense qué frase: somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. En Juan capítulo 1 dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Así que aquellos que hemos nacido
del Espíritu, aquellos que hemos recibido a Yeshua, pues aunque andamos en la carne, ya no militamos según la carne, ya no andamos según los demás seres humanos, somos nacidos de lo alto, somos seres espirituales. Por consiguiente, usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Así que, bueno, pues estamos en una lucha espiritual, pero en una lucha espiritual que ya ha sido ganada por nosotros. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el segundo versículo confirma la bondad y reposo divino en tiempos de paz y en nuestra esperanza del final del exilio y la entrada definitiva a la tierra prometida. El Salmo 126, un salmo de nuestra esperanza, dice así: cuando el Señor trajo a los desterrados de regreso a Jerusalén, fue como un sueño. Nos llenamos de risa y cantamos de alegría. Y las otras naciones dijeron: ¿cuántas maravillas ha hecho el Señor por ellos? Así es. El Señor ha hecho maravillas por nosotros. ¡Qué alegría! Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Los que siembran con lágrimas cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 al 5, nuestra esperanza de entrar de nuevo al jardín del Edén, dice así: luego el ángel me mostró un río con el agua de la vida. Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 cosechas de fruto y una cosecha nueva cada mes. Las hojas se usaban como medicina para sanar a las naciones. Ya no habrá más maldición sobre ninguna cosa, porque allí estará el trono de Dios y del Cordero, y sus siervos le adorarán, verán su rostro y tendrán su nombre escrito en la frente. Ahora sí que miraremos cara a cara a aquel que nos redimió. Allí no existirá la noche, no habrá necesidad de la luz de las lámparas ni del sol, porque el Señor Dios brillará sobre ellos y ellos reinarán por siempre y para siempre. Esa es nuestra esperanza y bueno, pues qué increíble tener esa seguridad de estas dos oraciones. Otra aplicación también para estas dos oraciones es que podemos orarlas al levantarnos y al acostarnos. La primera oración al levantarnos, la segunda oración al acostarnos. Y qué hermoso iniciar cada día con la seguridad y tranquilidad de que Dios estará con nosotros y que todas las adversidades obrarán para bien y seremos librados de las acechanzas del enemigo. Y al acostarnos, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento y soñar con aquel día donde ya no habrá más noche, más adversidad, porque habremos entrado al reino de luz del príncipe de paz. Como dice el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, eterno, el que será, el que es y el que fue, me haces vivir confiado. Acompáñame a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta seguridad que nos das a través de estas oraciones. Gracias, Señor, por la confianza que nos das en tiempos de angustia, en tiempos de aflicción. Siempre has estado con nosotros, nunca nos has dejado, y el hecho de que aún existe el pueblo de Israel es el testimonio de que has vencido a todos nuestros enemigos, les has hecho huir. Y Señor, ahora que hemos entrado al reposo de nuestro Salvador Yeshua, también nos guardarás en completa paz. Señor, que al levantarnos y al acostarnos podamos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y Señor, que esto perdure hasta el día que amanezcamos y despertemos a tu semejanza, en ese reino donde ya no habrá más noche, ya no habrá más maldición, porque las primeras cosas pasaron. Bendito seas, Yeshua, príncipe de paz. Amén. Mi Señor, confieso que
ante ti completo estoy, mas sin ti me perderé. Guía tú mi corazón. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Cuando el pecado abundó, tu gracia abunda mucho más. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Donde tú estás, soy libre al fin. Santidad es Cristo en mí. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Enséñame a alabarte, Dios, para no caer en tentación. Cuando ya no puede estar de pie, ante ti me postraré. Cuando ya no puede estar de pie, Cristo mi esperanza es. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Te necesito, te necesito. Cada hora en mí, Dios, mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito. Mi defensor, mi Salvador. Dios, te necesito.